Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amigos, bienvenidos a su programa Echando las Redes. Estoy súper emocionada aquí de compartir con ustedes una semana más. Soy Jessica Velázquez y tengo el gusto de presentarles el tema Acompañamiento Vocacional. Démosle la bienvenida a Padre Robertson Rodríguez. Amigos, Dios les bendiga, bienvenidos de nuevo a una semana más a su programa Echando las Redes, aquí en Televisión Arquidiocesana. Acompañamiento vocacional es el título del tema de esta semana. Así que les invito para que sigamos en esta sintonía y de esa forma aprendamos un poquito más el tema de cómo acompañar, de cómo estar con un joven, con una señorita que quiere seguir a Jesús. Qué gusto saludarles de nuevo con ustedes, el Padre Robertson Rodríguez. Estamos en esta semana que Dios nos concede de dichosa existencia. Y ahora para nuestro programa también tenemos un espacio, un tema muy bonito, sobre todo para aquellos que están al frente de grupos, que están dirigiendo pastorales juveniles, que somos sacerdotes, religiosas, religiosos, o que tenemos un cargo de dirigir a alguna persona en pastoreo, en guía espiritual. Y es justamente acompañamiento espiritual. ¿Cómo saber acompañar? Necesitamos acompañar a una persona. Usted que es padre o madre de familia debe de saber cómo acompañar a sus hijos, cómo hacerlo, qué herramientas tengo, qué me da la iglesia. Es justamente de eso de lo que hoy hablaremos. Y si tú eres un joven, déjate también acompañar. Si tú eres un joven, escucha este programa porque de esa manera sabrás cómo una persona te puede muy bien acompañar en tu plano de fe, en tu plano de servicio o incluso en tu plano vocacional. Para eso tenemos el texto de Eclesiástico, capítulo 6, versículos del 32 al 36. Eclesiástico 6, 32, 36. Si quieres hijo, serás adoctrinado. Si te aplicas bien, entenderás todo. Si te gusta escuchar, aprenderás. Si inclinas tu oído, serás sabio. Acude a la reunión de los ancianos. ¿Qué hay? Un sabio, júntate con él. Anhela escuchar todo discurso que venga de Dios. Que no se te escapen los proverbios agudos. Si ves un hombre prudente, dice el texto, madruga a seguirle. Que gaste tu piel el umbral de su puerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, si quieres, hijo, ser adoctrinado, si te aplicas bien, entenderás. Escucha, dice el texto de hoy, y aprenderás. Inclina tu oído y serás sabio. Déjate adoctrinar, déjate guiar, déjate acompañar, dice el texto de hoy, por los sabios. ¿Sí? ¿Y quiénes son los sabios? Los ancianos, los presbíteros. Los sacerdotes nos hacemos llamar presbíteros. ¿Por qué? Es una palabra que significa anciano, el que tiene sabiduría. Por eso la palabra presbítero. Y entonces, déjate acompañar de una persona que tenga sabiduría de Dios, que tenga experiencia en ese caminar hacia el cual vas.
No vas, por ejemplo, a buscar a un mecánico para que te enseñe de fe. No vas a buscar a un albañil para que te enseñe de medicina. Tienes que dejarte acompañar por alguien que sepa en su ramo hacer bien las cosas. Si sabes que tienes que crecer humanamente en algo que te aturde o en algo que tus emociones necesitan, vas a buscar un psicólogo. Pero si necesitas que te acompañe en tu fe, en tu proyecto de vida, que alguien te acompañe en tu camino de servicio a la iglesia, que alguien te acompañe en tu camino vocacional, déjate acompañar de una persona de iglesia, de una persona de fe. Y por eso el texto de hoy nos dice muy bien: si quieres, hijo, ser adoctrinado y te aplicas bien, entenderás. Pero el versículo 33 del capítulo 6 de Eclesiástico nos recuerda: escucha y aprenderás. Si inclinas tu oído, serás sabio. Qué importante el texto de hoy. Escucha y aprenderás. Primero, para dejarme acompañar, ¿será que soy una persona que escucha? ¿Soy una persona atenta? ¿Soy una persona que sigue instrucciones de vida? Pero también es importante, si una persona acompaña espiritualmente a alguien, debe ser una persona madura. Debe ser una persona sincera. Debe ser una persona de oración, debe ser una persona de iglesia, debe ser una persona de fe, debe ser una persona que trate de vivir íntegramente. No te vas a dejar acompañar en iglesia por cualquier persona. Tal vez alguien va más abajo que tú en la fe. Todos llevamos diferentes niveles en la fe. Unos tal vez van más adelante y otros atrás. Por eso debes de tener un buen ojo para saber quién te puede acompañar. En este caso, un director espiritual siempre va a ser un sacerdote. Un acompañante espiritual va a ser un religioso, una religiosa, será un laico comprometido, un ministro extraordinario, la persona que esté al frente de tu grupo, de tu comunidad, de tu pastoral, de tu movimiento, pero que tenga esas características que acabamos de describir. Algo importante para ti, que eres una persona dirigida espiritualmente, que te dejas acompañar, necesariamente es escucha. Debes de saber escuchar, no solo oír. Si yo oigo, cualquiera oye. Me entra por un oído y me sale por el otro la información. Saber escuchar, como dice la palabra hoy, Eclesiástico, capítulo 6, 33. Siéntate y escucha para ser sabio, para saber qué decisiones tomar, para saber que Dios te está llamando y tener la certeza y la seguridad de que Él te está dando una vocación, de que Él te está llamando a un servicio, de que Él te está llamando a la fe, de que Él te está dando la oportunidad de seguirle. Necesitas escuchar, necesitas detenerte y saber qué rumbo agarrar, y para eso ponte a pensar quién te puede acompañar. Reza mucho, dobla rodillas si tú eres una persona que estás en iglesia, y pide al Señor que te dé la sabiduría en la oración para saber discernir quién podría acompañarte. Lo más fácil que una persona hace en su acompañamiento espiritual, o lo que uno pensaba cuando estaba en el seminario aprendiendo estas cosas de un director espiritual, uno piensa en una persona que te trate suave, que te trate ligero, que te trate muy bien, dulcemente, y muchas veces no vas a crecer. Debes de saber escoger a aquella persona que te dé palo, de aquella persona que te cuestione, aquella persona que te mueva el petate. De lo contrario no vas a crecer. El que te quiere te corrige. Un acompañante espiritual será el que te muestre el camino. Así que te invito a eso. Que Dios nos bendiga, que la palabra siga resonando en nuestro corazón. Amigos, Dios les bendiga. De nuevo con ustedes el Padre Robertson en este Rostro de la Palabra. Este es un segmento que nos ayuda para escuchar lo que Dios dice a través de la palabra, y de esa manera practicarlo, dejarnos iluminar. Ya estamos hablando del acompañamiento vocacional en este tema de la semana. Para dejarnos acompañar, acuérdense que el acompañamiento va en una doble vía, así es. Aquella persona que es dirigida, aquel que se deja acompañar o que quiere ser acompañado, y aquella persona que acompaña por otro lado. Cómo saber acompañar y cómo dejarme acompañar es un tema bien complejo, pero no por eso vamos a dejarlo por un lado, sino necesitamos saber entenderlo, ¿sí? Su servidor ha estado sirviendo en la pastoral vocacional durante muchos años. Ya participaba en la pastoral vocacional cuando estaba en mis primeros añitos de filosofía en el seminario. Pasé también acompañando a mis propios amigos, hermanos seminaristas, con la Lección Divina, que me permitió hacerlo
Monseñor Ángel Recinos, del obispo de Zacapa, y siendo seminarista, siendo diácono y siendo sacerdote, he participado en la pastoral vocacional. Bueno, creo que ya tengo un poquitito de experiencia sobre este tema, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir? También saber escuchar es el primer momento. Saber escuchar es tanto para el que se deja acompañar como para el acompañante, el dirigido y el que dirige, el alumno y el maestro. Saber escuchar. ¿Qué significa saber escuchar? Saber escuchar significa detenerme, ¿sí? Poner todo mi corazón, alma y mente en lo que la persona me está diciendo, en el mensaje que me quieren dar. Saber escuchar significa no solamente venir, tener una cita, el poder platicar, dialogar con aquella persona que me dirige o que yo dirijo, y luego, si yo soy el dirigido, irme a mi vida y seguir haciendo lo que yo quiero. No, saber escuchar significa poner en mi vida práctica, ¿sí? Poner en cuenta, tomar en cuenta los consejos que me está dando la persona que me acompaña, poner en práctica lo que hemos platicado. Otro segundo momento en el acompañamiento vocacional, después de saber escuchar, significa también tomar los medios necesarios. En el acompañamiento, para saber escuchar, necesito siempre orar, saber orar, doblar mis rodillas por la persona que me acompaña, doblar mis rodillas por el que estoy acompañando. Repito, el acompañamiento va en una doble vía, y entonces tanto la persona que te acompaña como el acompañado tienen que orar los unos por los otros. Importantísimo esto, porque de esa manera el Espíritu Santo actuará, y así tú sabrás escuchar al que te acompaña, y si tú acompañas, sabrás discernir y con sabiduría decirle una palabra a aquel joven para orientar su vida, o a aquella persona para orientar su vida. Un acompañamiento espiritual lo puede tener un joven, lo puede tener un adolescente, como lo puede tener también un niño, lo puede tener cualquier laico, lo puede tener un matrimonio, una pareja o un noviazgo. Todos podemos dejarnos acompañar. Claro, hice la diferencia que un director espiritual es un sacerdote, un acompañante espiritual, un religioso, una religiosa, un laico, un ministro extraordinario, una persona que está al frente del grupo, etcétera, ¿verdad? Y entonces déjate acompañar, vas a descubrir grandes tesoros que Dios tiene para tu vida si tú te dejas acompañar. Las personas que no se dejan acompañar o que no quieren hacerlo es porque tienen más de algún problema en su vida. Se creen autosuficientes, piensan que todo lo pueden por ellos, tienen cierto sentido de egoísmo, son orgullosos porque no quieren reconocer que necesitan de la otra persona y tienen una baja autoestima muchas veces. Es bien difícil, por eso es necesario dejarse acompañar. También es importante en el acompañamiento espiritual discernir la voluntad de Dios para mi vida. Y en este caso, tanto el dirigido como el que lo dirige, tanto el que se deja acompañar como el acompañante deben de tener esa claridad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para mí? Y sobre ese tema deben de hablar siempre. Y sobre la voluntad de Dios tiene que ver, pues todo. Tiene que ver mis sentidos, mi mente, mi alma, mi corazón, mi cuerpo, lo que hago, mis actitudes. Pero también tiene que ver cada una de mis dimensiones, mis áreas, mi área humana, mi relación con los demás, mi relación conmigo mismo. Ahí tiene que ver la voluntad de Dios. En mi área espiritual, cómo estoy actuando, tiene que ver la voluntad de Dios. En mi área de servicio misionera, tiene que ver la voluntad de Dios. En mi área académica de formación, tiene que ver la voluntad de Dios. En toda la persona tiene que ver la voluntad de Dios. Así que te invito para que sigas con nosotros, que traemos más sorpresas sobre este tema. Amigos, Dios les bendiga. Estamos en este espacio de Brújula para ustedes. Brújula para los marineros es aquel instrumento que les ayuda a encontrar el norte. Para nosotros en el plano espiritual, brújula es precisamente el camino que nos conduce hacia Jesús. ¿Y quién más que nos conduzca a Jesús que los grandes santos y santas? Y para ahora, en este contexto del tema que estamos viendo, el acompañamiento espiritual, hablaremos de un gran acompañante espiritual para toda la juventud. Y es nada más y nada menos que San Juan Bosco. Así es, y para mí tiene un dato muy especial San Juan Bosco, porque no solamente soy su fan, soy uno de sus seguidores, sino también porque mi ordenación sacerdotal se dio en una de esas fechas. Bueno, San Juan Bosco, fundador de los salesianos,
En 1815 nació en Piamonte, Italia. A los 16 años ingresó en el seminario de Chieri y era tan pobre que debía mendigar para reunir el dinero y los vestidos indispensables. Imagínate cómo era San Juan Bosco. Después de haber recibido el diaconado, Juan Bosco pasó al Seminario Mayor de Turín y ahí empezó, con la aprobación de sus superiores, a reunir todos los domingos a un grupo de chiquillos abandonados de la ciudad en una especie de escuela y lugar de recreo al que llamó Oratorio Festivo. Después, San Juan Bosco fue auxiliar de capellán en una casa refugio para muchachas que había fundado la marquesa Di Barola. Y más adelante también acabó una escuela nocturna. Y más adelante San Juan Bosco se dedicó también a acompañar a toda la juventud. Se le llama el padre de la juventud, precisamente porque se encargaba de velar por aquellos niños y jóvenes que no tenían casa, que no tenían papás. En Guatemala le decimos eran pepes, así es. Y de esa forma empezó a atraerlos. Aquellos que habían conocido una vida disoluta en la calle, empezó a atraerlos. Empezó a fundar el famoso Oratorio de Baldoco y allí llegaron muchos jóvenes, les dio educación, les dio techo, les dio comida y estos jóvenes empezaron a conocer a Dios. San Juan Bosco tenía una especial regla: en una mano debemos de tener el pan y en la otra debemos de tener la regla, decía San Juan Bosco, es decir, educar con disciplina, pero también con el amor de Dios, con el pan de Dios, con la palabra. Y San Juan Bosco, pues en su vida ya se le reconocía como un gran santo, que hacía muchos prodigios ya estando en vida. No nos da tiempo a hablar de tantos prodigios, pero era un fiel discípulo también de nuestra Santísima Madre, de María Auxiliadora. Creía mucho en la Virgen y a través de su poderosa intercesión, San Juan Bosco logró grandes prodigios en su vida y en la vida de tantos. Que la juventud entonces tenga un gran acompañamiento. Sí, déjate acompañar espiritualmente también por sacerdotes que puedan seguir ese proceso de tu vida y sigue escuchando como San Juan Bosco la llamada de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.